está toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. Si no hubiera sido por el wifi grateche, el paradero sacaba cero. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es lunes 9 de diciembre del año del Señor 2019. Agradecimiento especial a quienes se conectan a la señal de La Posta y por supuesto a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Los cito de memoria pero con cariño: Azúcar Valdés, porque detrás de cada uno de estos sobrecitos de azúcar se esconden 180.000 puestos de trabajo, es decir, 180.000 familias que dependen de esta actividad, la ATM de Guayaquil, el gobierno del Guayas y Seguro Sucre. Un agradecimiento especial a Six Rentacar, que permite que el equipo de La Posta se movilice con comodidad y seguridad en Quito y Guayaquil. Por supuesto que gracias a Melate, la cafetería que nos abre las puertas cada mañana para conectarnos con ustedes. Y hoy una mención especial a Rappi. Si no has utilizado esta aplicación, Rappi, que es la que te lleva todo lo que necesitas, llegó el momento. La Posta te regala $100 en pedidos a domicilio. $100 solo para ti si descargas Rappi y pones el código La Posta, LIP con mayúscula. La Posta, no la peste, ni la pauta, La Posta. En Rappi, $100 de consumo para nuestra audiencia. $100 en envíos para nuestra audiencia. Así, correcto. Listo, cumplida la cuota comercial, hacemos una revisión cortísima de los hechos. Esto es En Caliente. Caliente, caliente, día ajetreado en la Asamblea Nacional. Miren ustedes si han comenzado a trabajar hacia mitad de la legislatura y a ganarse el sueldo nuestros señores legisladores. Hoy está puesta en agenda la Ley Económica Urgente 2.0, después de que fallara la primera remitida por el presidente de la República a la Asamblea Nacional. Hoy se trata de una ley que más o menos se cuenta con los votos. Hay votos para aprobar muy probablemente la segunda versión de la Ley Económica Urgente, que básicamente era un refrito del anterior que quitaba todo lo malo y dejaba lo pintoresco y lo menos desagradable. El gobierno espera recaudar cerca de $500 millones con la aprobación de esta ley. Por la vía impositiva habrá que ver quién reacciona, cómo reacciona. De momento el Partido Social Cristiano se mantiene en la orilla del cabildeo por el archivo de la ley, aunque dependerá mucho de si esta se puede votar por bloques, como sugieren los partidos y bloques de la Asamblea Nacional, o si lo votan al todo o nada, como le gusta al morenismo en la Asamblea Nacional. También en la Asamblea se emitirá hoy en la Comisión de Fiscalización el informe que recomienda o no un juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El juicio político versión 1.0, porque ya ha adelantado Roberto Gómez, uno de los interpelantes, presentará un segundo pedido de juicio político como para decir si la salvan de este, no la salvan del otro. Veamos cómo avanza eso. Y mientras todo esto sucede, interesantísima entrevista publicaba Diario El Universo este fin de semana al exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero, sobre reflexiones básicamente después de el posparo, que le llamamos, reflexiones sobre sus declaraciones de los indígenas y el páramo, reflexiones también sobre la última y más reciente publicación que a manera de biografía firmaran conjuntamente Roberto Aspiazu con Gonzalo Ruiz. Nebot, El Camino a la Prosperidad. Una obra que ha sido presentada la semana pasada en la ciudad de Guayaquil con presencia del exalcalde Jaime Nebot, presencia del alto mando social cristiano también, de la alcaldesa Cintia Viteri, del prefecto Carlos Luis Morales, de la plana mayor del socialcristianismo, de figuras que no están dentro del socialcristianismo, pero han sido siempre muy cercanas al exalcalde.
esta es una obra que pone a revisión su historia y a través de su historia, la historia de este país. Tenemos el gusto de recibir esta mañana a un buen amigo de esta casa. Hablamos, por supuesto, del colega y amigo Roberto Aspiazu. Comentamos sobre su más reciente publicación. Quédense en la entrevista. Bueno, yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Bienvenido, Roberto Aspiazu, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer estar aquí contigo, compartiendo con quienes nos siguen en redes sociales. Jaime Nebot, del Camino a la Prosperidad. ¿Qué es esto y por qué? El proyecto surge hace cuestión de 15 meses a la fecha, cuando un grupo de empresarios que de una manera u otra habían colaborado con la gestión alcaldicia de Nebot en Guayaquil, que como bien sabemos significó 4 periodos, 19 años en total, y de alguna manera quisieron rendirle homenaje promoviendo un libro que recoja sus ejecutorias, y se acercaron a Editores Paradiso para efectos de que se encarguen de la producción correspondiente. Entonces fue Javier Michelena, principal de este editorial, quien se acercó con Gonzalo Ruiz Álvarez y conmigo para proponernos que hagamos la escritura del libro como una biografía política, porque finalmente no es un libro que se limita a la gestión municipal de Nebot durante estos 4 periodos, sino que en general pasa revista a 36 años de carrera política, que incluyen 4 años de gobernador del Guayas, 2 veces legislador provincial primero, luego nacional, asambleísta constituyente 97-98, asimismo 2 veces candidato presidencial finalista el 92 y el 96, de forma tal que a través del personaje los escritores de alguna manera damos testimonio también de los momentos históricos de los cuales este protagonista estuvo involucrado, y nos toca hacer una recreación integral para efectos de que la escritura y la lectura valgan la pena. Es un poco el ejercicio que hemos hecho. Claro, la primera tarea fue reunir todos los elementos, es decir, una carrera de 36 años en política, tampoco uno recaba la información relacionada de la noche a la mañana. Eso fue un proceso de meses, esto, ¿no? No solamente eso, sino que como habíamos tomado la decisión de darle mucha potencia gráfica al libro, en paralelo había que estar recogiendo las fotografías que de alguna manera pudieran publicarse, en paralelo a textos. Por ejemplo, yo cité en la presentación en Guayaquil que a mí me tocó leerme todos los discursos de Nebot de 19 años. De octubre y julio. Y con lo que habla Nebot, eso es tremenda tarea, ¿no? Oye, era un vademecum de más de 600 páginas que me tocó subrayar para ir tomando ahí ideas desde el punto de vista de ensamblar posteriormente la información. Yo creo que hacer un libro de esta naturaleza es lo más parecido a un rompecabezas. Sí. Es decir, tienes un montón de piezas sueltas y te toca comenzar a unir una con otra para ir configurando al personaje de una manera consistente, creíble, coherente. Y yo creo que eso es lo que finalmente recoge el libro, ¿no? ¿Qué concluye sobre Jaime Nebot, Roberto, en esta edición? Que, por cierto, la edición es bellísima, el papel es de gran calidad, impreso a full color en fotografías, es una gran edición, una edición casi que de colección. ¿Qué concluye sobre Jaime Nebot, el personaje? Que es un líder con características singulares desde el punto de vista de que tiene la habilidad, como decía Juan Montalvo en Geometría Moral, de urdir y surdir, desde el punto de vista de sumar, agregar, y de esa manera proyectar su liderazgo a través del concurso de otros liderazgos de distinto tamaño, medianos, pequeños, y esa convocatoria es lo que finalmente a Nebot lo hizo un alcalde de Guayaquil exitoso, con un criterio que me parece a mí muy importante, de que él decidió desde la primera administración sustraer la gestión al ámbito netamente partidista del Partido Social Cristiano, más allá de que esto le significó
pelearse con León Febres Cordero, que naturalmente en sus dos periodos habían estado muy vinculados al Partido Social Cristiano, porque entonces la visión de Nebot era: la sociedad está cambiando y de una manera u otra está rechazando la pugnacidad de los partidos políticos que originaron la caída de Bucarán en el 97, que condujeron a la Asamblea Constituyente del 98, que igualmente provocaron dentro del contexto económico de la época la dolarización en el año 2000 y nuevamente otra caída, la del expresidente Yamil Mahuad. Entonces, en este entorno tan complicado, él entendió que la sociedad se estaba moviendo a una posición en la cual rechazaba el partidismo político y prefería que cualquier gestión de este ámbito se cumpliera con un concurso proactivo de la sociedad civil. Y a través de esa lectura, Nebot da paso a Madera de Guerrero, que fue entendido en su momento por Febres Cordero, que le querían romper el partido, escindirlo. Pero lo leía Nebot como la muerte de la partidocracia. Más o menos la muerte de la partidocracia, pero le resultó, es decir, desde el punto de vista efectista, de resultado, obviamente Madera de Guerrero le dio una respuesta en términos de generar un espacio para muchos actores que de otra manera no hubieran participado en la gestión municipal de Jaime Nebot. Así de sencillo. ¿Cómo es que Jaime Nebot, 2 veces candidato presidencial en segunda vuelta, una figura de envergadura nacional, termina convirtiéndose en un cacique local, provincial, dominando su trinchera, atrincherado en la ciudad de Guayaquil? ¿En qué momento se da el repliegue de Nebot? El repliegue de Nebot se da naturalmente alrededor del año 2000, que él es designado alcalde, deja la dirección nacional del Partido Social Cristiano y él se sustrae a la tarea que era su competencia. Y naturalmente ya el partido deja de ser directamente de su responsabilidad y obviamente comienza a perder protagonismo, presencia en provincia, y termina este fenómeno de que el Partido Social Cristiano termina encastillado en la ciudad de Guayaquil, un tema que naturalmente es abordado también en el libro, porque significa que después de haber tenido un proyecto nacional sólido y dar paso a este encastillamiento en Guayaquil, ahora procurar la vuelta a convertirse nuevamente en un proyecto nacional no deja de tener de modo propio algunas dificultades. La lectura que hace Nebot en el libro obviamente va en la línea de que eso sí es factible, que están trabajando en esa dirección, que han conformado esta alianza para la prosperidad con la cuarentena de alcaldes que fueron elegidos por cuenta del Partido Social Cristiano de Alianza. Sí. Creo que fueron 8 prefectos y han sumado, hoy por hoy está en el orden de la 70 de alcaldes que participan de esta alianza. Y claro, eso va en la línea de una estrategia que tú dirías, esto cobra sentido en la medida de que sí, vamos a recobrar el proyecto nacional y la consecuencia lógica de eso es que Nebot sea candidato a la presidencia de la República. Pero es una cuestión que naturalmente no la podemos resolver en el libro. Y de hecho es interesante, ¿no?, que el libro concluye con una anécdota citando al filósofo griego Tales de Mileto. Cuando uno de sus alumnos hace muchos siglos le pregunta: maestro, entre los sabios, ¿qué lo es más? Y él le responde: el tiempo, porque todo lo sabe y todo lo descubre. Así que vamos a tener que esperar. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, así es, pero naturalmente hay un timing para la toma de la decisión y no pienso que esto pueda pasar de mediados del próximo año. Quiero decir con esto, hacia julio, agosto de 2020, Nebot va a tener que tomar una decisión final, más allá de que yo sí lo veo a él activo y en la dirección de liderar un proyecto político, naturalmente con proyección hacia el futuro. Pero no necesariamente con él al frente. Yo creo que tiene que ser con él al frente, porque si tú sacas a Nebot, sí hay algo de estructura y hay valores jóvenes en el partido, en Madera de Guerrero, pero insuficiente como para pensar en una candidatura presidencial ganadora. En este momento es obvio, toda la gente de su entorno que participa del proyecto político está interesada en que Nebot sea candidato, eso es indiscutible, y él está dando vueltas al asunto, pero cuando te reúnes con él, yo tuve que entrevistarlo en 4 oportunidades para efectos del libro, entrevistas largas cada vez para ir llenando los vacíos que íbamos a encontrar, los vacíos que dejaba la historia.
Me reuní con él en la casa en Mocolí, en San Borondón. Obviamente también tuve entrevistas en el despacho municipal, lo acompañé a obra. Estuve en el despacho privado, profesional, personal de él, en el edificio Balda, frente al Palacio Municipal, sí. Y claro, la impresión que te deja a ti es que el tipo está totalmente activo en política, la gente lo sigue yendo a buscar para exponerle sus puntos de vista, tener un acercamiento con él. Y yo creo que no vamos a pecar de ingenuos desde el punto de vista de pensar que Nebot no tiene una gran influencia en la gestión hoy por hoy, tanto del municipio de Guayaquil como de la prefectura de Guayas. Desde luego, ¿no? Porque finalmente él fue el gran elector, tanto de Cintia como de Morales. Es una realidad incontestable. Por supuesto. Hay muy pocos políticos en la historia que han tenido esa capacidad de trasvase de votos. No ha sido el único. Pero Cordero fue uno también, ¿no? Febres Cordero también hizo trasvase de votos y luego tendríamos que transportarnos en la historia a personajes como Velasco Ibarra o Carlos Guevara Moreno. Bueno, o el propio Rafael Correa hacía poquito nomás. Pero hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto, porque el correísmo sin Correa no es lo mismo. Definitivamente hay algunas figuras, pero ninguna medianamente con la envergadura de Correa en términos de tener ese volumen político que permita tener un gran protagonismo en la historia como él lo tuvo, desgraciadamente para mal, porque él tuvo una extraordinaria oportunidad de servir al pueblo ecuatoriano, pero esa obsesión que tuvo por el poder lo terminó transfigurando, digamos que literariamente, trasuntando a la política, Correa se convirtió en el personaje de la novela de Robert Louis Stevenson, de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Mr. Hyde, sí. El libro explora, o las conversaciones que tuvieron con Jaime Nebot exploran el socialcristianismo después de Nebot. No entramos muy en detalle en eso, más allá de que sí hablamos de el último capítulo, que de hecho me cupo escribirlo a mí, se refiere específicamente a después de la alcaldía, qué es lo que viene, pero claro, todo queda sujeto a la decisión que él tendrá que tomar respecto a si es candidato o no a la presidencia de la República. Yo creo que ese es el dilema shakespeariano que atraviesa el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero y el propio Nebot en este momento. ¿Qué es lo que se le hace tan difícil para tomar la decisión? O sea, ¿cuáles son las cosas a valorarlas? Esa es una buena pregunta y Nebot es un hombre de mucho cálculo político y yo pensaría de que de una manera u otra él va a tomar una decisión viendo los números y proyectándolos en términos de la experiencia que de modo propio él tiene en leer encuestas. Él lo está haciendo todo el tiempo y sin duda hoy por hoy en activo es el político más hábil y más experimentado que tiene el país. Si no, mencióname uno. Correa tal vez, pero está exiliado y con problemas judiciales muy graves que representan casos que difícilmente va a poder sortear. Entonces, claro, él va a seguir siendo un actor importante en la política ecuatoriana, aunque esté en Bruselas, pero no en la forma si estuviera aquí. Lógico. 36 años de vida política revisados por ti, Gonzalo Ruiz, Roberto Aspiazu. ¿Cuál es el momento más duro, políticamente hablando, para Jaime Nebot? Bueno, mira, hay varios momentos. Un momento clave, y ese es el tema del tercer capítulo, se llama volumen político, y es cuando se produjo el Taurazo en enero de 1987, teniendo como antecedente que Galo Garay, un personaje ya fallecido que era cercano a la administración social cristiana, le había dicho, y la anécdota consta en el libro, a Nebot, mira, Jaimecito, pues lo trataba así, porque el papá se llamaba Jaime también. Tú realmente has hecho una muy buena gestión como gobernador, te has hecho popular, pero hay algo que en política se tiene o no se tiene, y eso es el volumen político. Y puede ser que eso te llegue a ti, pero de repente no te va a llegar nunca. Cuando se produce el episodio del Taurazo, que bien sabemos desemboca en base a un trabajo desde afuera muy importante de Jaime Nebot, que se salvó de caer preso dentro de esta redada que se produjo en la base aérea de Taura. Bueno, digo, eso le permitió al volumen político. Claro, que cuenta Jaime precisamente la anécdota de que cuando llegan en la noche a la casa de Febres Cordero y estaba ahí Garay, se le acerca a Jaimecito
y le dice: Jaimecito, le llegó su hora. A partir de hoy usted ya tiene volumen político, significando con eso de que se había convertido ya en un líder con proyección nacional, como en efecto creo que sucedió. Entonces le dedicamos un capítulo entero a hacer la reflexión de, claro, incluye también los logros que él tuvo en la gobernación de la provincia, donde él relata anécdotas simpáticas, ¿no? Como por ejemplo que cuando él acepta la gobernación del Guayas, que al principio no la quería, le dice a Febres Cordero: mira, yo te acepto, pero yo me entiendo directamente contigo, yo no voy a entender con tus ministros. Y la verdad sea dicha que Nebot, durante los años que estuvo en la gobernación, la convirtió en lo que había sido la vieja gobernación del Guayas, que le llamaban la presidencia chiquita, sobre todo allá por el siglo XIX, donde habían pues dificultades de comunicación, y el hombre de confianza del presidente era el gobernador del Guayas, y el segundo hombre con poder en el país. Pero en todo caso, Nebot cuenta la anécdota que se vino a discutir sobre la pavimentación del Guasmo en Guayaquil, que tenía el problema de que llovía, se inundaba y la gente que vivía ahí naturalmente tenía que meterse en charcos de lodo para poder transportarse, ya había dificultad para la movilización, para que la gente llegue a sus casas, y los burócratas aquí en Quito le dijeron: oiga, no hay manera de que se pueda hacer la pavimentación porque previamente hay que hacer alcantarillado, agua potable. Entonces esto significaba que la pavimentación del Guasmo iba a durar al menos año y medio, 2 años. Entonces Nebot en ese momento participa en la reunión con varios ministros. Al término de la cita, Febres Cordero le dice a Nebot: ¿y tú qué opinas? Tú que siempre me interrumpes, no has hablado nada, le dice. Entonces, aquí tienes mi renuncia, le dice Nebot, me voy. O sea, yo no estoy aquí para jugar. Y si tú vas a hacer las cosas distintas a lo que yo estoy sugiriendo, porque él quería que la pavimentación se haga inmediatamente, independientemente de este factor, que luego tenían que montar otra infraestructura y eventualmente romper el pavimento, no quedaba otra. Pero se requería una solución inmediata y finalmente Febres Cordero le terminó dando la razón a Nebot y se efectuó entonces inmediatamente la pavimentación del Guasmo en Guayaquil. El libro recoge también la que es probablemente la anécdota más popular y menos consultada a Jaime Nebot sobre su propia vida, que es el famoso "ven para mearte" pronunciado en el seno del Pleno del Parlamento de la República. Lo recoge también con detalles, lo he leído a través de un reportaje de Plan B, si no me equivoco, escrito por el mismo Juan Carlos Calderón. ¿Qué hay de nuevo en esta revisión a uno de los hechos históricos mejor conocidos? Yo diría que es un compendio y una historia real desde el punto de vista de por qué Nebot reaccionó así. Evidentemente él explica o lo recuerda de que durante una semana, en el marco del debate parlamentario sobre un tema determinado, Víctor Granda lo había estado apelando continuamente a Nebot como el hijo putativo de Febres Cordero. Y claro, se lo repitió 10 veces hasta que Nebot salió de casillas y pues obviamente tuvo este exabrupto que en su momento se convirtió en parte de su leyenda negra, algo que es inevitable acerca de un político con la proyección que él ha tenido, y es un hombre de mucho carácter también, hay que entenderlo. ¿Se ríe ahora de esa anécdota? No propiamente se ríe, reflexiona, se arrepiente. Él ya lo había hecho anteriormente, había pedido disculpas, y ahora lo que dice es que honestamente él debió haber pensado mejor las consecuencias que esto pudo haber traído, pero que también se sintió en la obligación de salir a defender su honor. Claro que hay formas de hacerlo y tal vez las formas se equivocaron. El libro recoge muchos de los aciertos de Jaime Nebot. ¿Qué hay de sus errores, Roberto? Mira, yo creo que el tema va por el lado de que tú mencionas, ¿no? De que igual recogemos algunos testimonios de personas que han resultado críticas de la gestión de los socialcristianos en la presidencia, también cuando han estado en la oposición. Yo diría que a propósito de eso, una de las reflexiones o admisiones que hace Nebot va en la línea de que él se arrepiente de haber hecho una oposición tan dura al gobierno del expresidente Rodrigo Borja, con una suma de interpelaciones y destituciones a ministros. Le bajaron como 12 ministros a Borja.
Sí, y Nebot fue protagonismo, creo Nebot que con 4 o 7, 5, sí. O sea, 6 o 7, él las trabajó y él participó activamente en los procesos de juicio político, y él sencillamente dice que era una suerte de cultura de época, toda vez de que los juicios políticos habían servido a inicios del retorno al orden democrático como plataforma para que Febres Cordero llegue a la presidencia de la República. Claro. Según recordaremos aquellos que somos un poco mayores y que cubríamos la Asamblea o la Cámara Nacional La famosa muñeca de Febres Cordero, ¿no? Las muñecas de trapo de Febres Cordero, que le fueron forjando, como digo, una plataforma política que le permitió llegar a él a la presidencia de la República. Pero con el paso de los años los juicios políticos se fueron convirtiendo en un show, en un anacronismo, verdaderamente no aportaban al debate político nacional y fueron cayendo con mucho en el descrédito, pero diría que en el gobierno de Rodrigo Borja esto alcanzó como un clímax y posteriormente ya se daría activamente una declinación, porque verdaderamente no había una aportación importante en lo que esto tiene que ver. Más allá que creo que desde el punto de vista de rendición de cuentas es natural, importante, significativo que la legislatura le pida explicaciones a los ministros de Estado por su accionar. ¿Cómo ve Nebot, si es que conversaron de aquello, a la nueva clase política? Porque Nebot pertenece a esa generación que digan lo que digan, le llamen como le llamen a los patriarcas de la componenda del antiguo Parlamento, eran señores legisladores. Señores legisladores que se podían parar en su curul sin un papel, que de hecho estaba prohibido leer en un papel, y que podían tener debates de altura a la izquierda y a la derecha. Cuando Nebot ve la nueva clase política que tenemos, ¿qué ve? Yo te diría que dentro de los jóvenes valores del Partido Social Cristiano hay políticos que se están proyectando bien, fueron entrevistados, su pensamiento político de alguna manera está reflejado en el libro. Estoy hablando de jóvenes políticos como Henry Kronfle, como Henry Cucalón, como Cristina Reyes, que indudablemente es gente la valiosa, nueva vena social cristiana, que es la nueva camada del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero. Pero yo sí creo que es un tema en el cual eventualmente podríamos profundizar en una segunda edición de Camino a la Prosperidad, porque no lo abordamos de una forma tan taxativa, ¿no? Pero creo que es un acápite o un contenido específico que podríamos rescatarlo con miras a incluirlo en una segunda edición a través de la reflexión correspondiente. Quiero decir con esto de que esta es una obra perfectible. Sí, por supuesto. ¿No? Cuando uno hace un libro y después lo relee, uno se da cuenta que de repente faltan algunas cosas y de pronto esta es una de ellas, ¿no? Pero en general yo te diría que en contexto satisface expectativas. Ya yo conozco algunas amistades que han tenido oportunidad. Yo tenía amigos que ya le han echado una leída. Yo te he comentado que no he tenido tiempo aún de revisarlo a profundidad, pero todos los que lo han leído han quedado gratamente impresionados con tu trabajo y el de Gonzalo, así que... Sí, y sobre todo, pues... Mi envidiosa felicitación para ustedes. Oye, y sobre todo, pues lo importante es que no es un panegírico, me explico, y tampoco está hecho pensando en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Nebot. Es una biografía política, un testimonio histórico, es como tiene que ser visto. Aparte, Gonzalo y yo somos periodistas de vieja data, sabemos perfectamente cómo tenemos que procesar la información, presentarla con un sentido de objetividad, de imparcialidad, para que finalmente genere aceptación, credibilidad de parte del lector, que se diga a sí mismo, bueno, han hecho un trabajo serio, esforzado, que refleja debidamente quién es el personaje, sin necesariamente estar con este lenguaje encomioso de exaltación tan propio de los panegíricos. Sí, no sé. Me imagino que se aleja mucho de esto porque esto es un trabajo realmente periodístico. ¿Te ha traído quejas meterte a la elaboración de una biografía del socialcristianismo en tiempos de celos políticos como los que vivimos? No, en realidad, y en verdad sea dicha, no me importaría mayormente. Estoy ya en 65 años de edad y eso supone que ya uno comienza a ver las cuestiones de la vida sin tantas preocupaciones por el hecho de que uno pueda haber hecho o no hecho determinada cosa. Estoy satisfecho con este resultado y quiero decir algo más. Mi relación con Nebot es bastante sui generis,
porque como yo me inicié en el periodismo a los 21 años, en el año 1976, yo fui primero amigo del papá de Nebot, antes que ser amigo de Nebot. O sea, para ti Nebot era Jaimito. O sea, yo he estado con Nebot montones de veces con el papá al lado, apelándole el papá a él como Jaimecito, era Jaimecito. Claro. Y digo, curiosamente, porque el papá de Jaime, cuando el retorno al orden constitucional, era uno de los principales dirigentes del movimiento nacional velasquista, sí, que pretendía tener un protagonismo en el marco de este proceso de retorno. Entonces, de esa forma yo me vinculo con el padre de Nebot, porque Nebot es poco mayor que yo, no pertenecemos a generaciones distintas, es obvio, pero por otra parte yo no había tenido oportunidad de tratarlo sino hasta cuando se produjo la campaña presidencial que ganó León Febres Cordero en 1983. Te diría que a partir de ahí comienza mi amistad con Jaime, pero siempre manteniendo las distancias en el sentido de que nuestros roles son diferentes. Él es político, yo soy periodista y cada quien por cuerda separada. Cuando hay oportunidad de juntarse y compartir puntos de vista, uno disfruta de esa ocasión porque finalmente uno aprecia la inteligencia ajena y Jaime sin duda es un hombre de muchas luces, de manera tal que en esos términos pues yo he mantenido durante todos estos años una relación a ratos cercana, a ratos no tan cercana, pero en definitiva creo que para mí ha sido una satisfacción también al escribir el libro, tener la oportunidad de volver a acercarme a él, porque de las conversaciones que hicimos para efectos del libro, naturalmente como que encontré espacios de enriquecimiento personal en los intercambios de ideas que hicimos en ese momento. Dos preguntas antes de entrar a la recta final de la conversación con Roberto Azpiazu, el libro Jaime Nebot, El camino a la prosperidad. Dos relaciones que me gustaría explorar, que me imagino que exploraste en profundidad con Jaime Nebot y con Gonzalo cuando escribían este libro. La relación con Rafael Correa. ¿Cómo fue que se torció? Porque en un principio yo tengo muy clara la imagen del joven candidato Rafael tocando las puertas del municipio, pidiendo el beneplácito del alcalde de Guayaquil, como se solía pedir en ese momento. ¿Cómo fue que se convierten en estos dos polos opuestos? Mira, es que ideológicamente eran agua y aceite. Eso tarde o temprano iba a suceder. Al principio guardaban las formas y no había necesidad de entrar en un escenario de confrontación, y de manera tal que diría que el par de primeros años el tema no estuvo exacerbado, pero en la medida de que la Revolución Ciudadana fue afianzando su modelo centralista, autoritario, despótico, contrario a la libertad de expresión, es obvio que Nebot estuvo en una posición totalmente contraria, y dentro de la polarización que se produjo entonces en la sociedad ecuatoriana, Nebot fue un referente para efectos de impedir que este modelo progrese de una forma tal que limite absolutamente las libertades de los ecuatorianos. Yo creo que en esos términos Nebot tiene un mérito que de una manera u otra también es reconocido en el libro como uno de los actores que en su momento estuvo en una posición de defensa de valores fundamentales de la sociedad que venían siendo transgredidos, agredidos por el correísmo en su afán de monopolizar el poder. Nunca llegó a lo personal, lo de Nebot y Correa. No, y ¿sabes qué? Sí me llama la atención de que el momento que se aborda el tema Correa, Nebot es bastante cuidadoso en el lenguaje en términos de saherirlo o descalificarlo total y absolutamente. Yo creo que de una manera u otra reconoce que en su momento tuvo un liderazgo importante en el país, que él no lo supo aprovechar por esta obsesión que tuvo por el poder y que lo terminó extraviando, perdiendo total y absolutamente. ¿Qué hay de la relación con su otro némesis, Guillermo Lasso? Se aborda también el tema de Guillermo Lasso, pero Nebot tampoco quiere darle demasiado protagonista, y naturalmente como que él procura evadir hablar sobre Lasso, y naturalmente él lo ubica en la derecha sólida, concreta, mientras él naturalmente desde el punto de vista ideológico se ubica más hacia el centro. Ese es un poquito el contraste que él maneja dialécticamente acerca de las diferencias de él
con Guillermo Lasso, pero en todo caso... Pero la que hay ahí es una bronca política, o sea, ideológica, o hay... Yo creo que ahí hay una suma de los dos, porque en tiempos de campaña, tú sabes, con todo este tema de las redes sociales, siempre hay afectos a uno o a otro que comienzan a transgredir líneas rojas, en donde eventualmente se meten con la familia, con situaciones ya personales, hacer cuestionamientos que no tienen fundamento alguno, y eso a veces genera, a través de acción de terceros, distanciamiento, en este caso entre Nebot y Lasso, que son lamentables porque sabemos perfectamente bien que en el tiempo ellos han sido bastante amigos y se conocen muy bien, ¿no? Yo he tenido oportunidad de conversar con uno y con otro acerca de la antípoda y naturalmente pues las cosas son como son. Yo no veo ninguna posibilidad de que exista un entendimiento entre ellos de cara a la candidatura presidencial del próximo año. Está descartado, eso está descartado y lo más probable es que terminen siendo oponentes. Finalmente, Roberto, luego de revisar los discursos de Jaime Nebot durante 3 décadas, como revisaste para ponernos en blanco y negro sobre el papel, el pensamiento de Jaime Nebot, ¿qué tanto cambio encuentras? Porque a Nebot no le gusta que le recuerden que sí ha modificado su discurso, porque él siempre se jacta de la coherencia política, pero es cierto que antes no hablaba de la diversidad sexual como habla ahora, es cierto que antes no hablaba de temas que hoy están muy en boga. Es que va pasando el tiempo y las agendas políticas van cambiando, pero te cuento a manera de anécdota, cuando escribí el libro te decía, me tuve que leer todos los discursos de Nebot en 19 años, cuando concluí de hacer el ejercicio y volví a hablar con él, le dije, oye Jaime, me quedo con la satisfacción de ver de que tu línea de pensamiento, desde el punto de vista conceptual, no ha variado nada. Es decir, el Nebot del 2019, salvo estos cambios que hablábamos de la agenda política, son apenas matices y finalmente la conclusión que saco de leer todos estos discursos es que realmente tienes un pensamiento coherente, consistente, y que de otra parte, esto como una virtud adicional que creo que es importante señalar y está reflejado en el libro, no eres de esos políticos que prometes más de la cuenta, eres muy cuidadoso en lo que eso se refiere, porque sabemos bien que el estereotipo del político en Ecuador es el que promete en demasía y no cumple. En cambio, hay que reconocerlo, él es muy discreto en lo que eso se refiere, y creo que es la forma como un político serio tiene que manejar esto de las expectativas ciudadanas para no defraudarlas. Claro, yo todavía estoy esperando el tren playero. Imagínate, eso es un dislate. Roberto Aspiazu, gracias. Otra oportunidad tendremos para seguir conversando. Seguro. Gracias por estar aquí, gracias a ustedes por conectarse. Terminamos con mi conclusión de esta mañana. Esto es El Punto Final. Jaime Nebot tiene derecho personal a tomarse el tiempo que quiera para tomar la decisión que quiera. Ese es su derecho como persona. Lastimosamente es un derecho que está supeditado y por debajo de la obligación política a la que se comprometió con los ciudadanos cuando asumió las riendas de un movimiento político. Y esa obligación política es darle certidumbre y certezas a su electorado, a sus seguidores, a quienes confían en él y su talante político. Me explico mejor. El tiempo que se tome pensando si finalmente va a saltar o no va a saltar a la cancha, si finalmente va a aceptar o no el reto y el desafío de ponerse por tercera ocasión en una papeleta presidencial, es un tiempo que le está quitando al Partido Social Cristiano para preparar un relevo en el caso de que no lo decida. Si no camina por ese camino, si no va por ese sendero, si finalmente no se va a subir a la camioneta, es la obligación de él, como líder del socialcristianismo y de la tendencia, asegurarse que su tendencia y su partido tenga un representante que de verdad pelee en una presidencial. Cada día que pasa sin que tome una decisión es un día que le quita a quien pudiera tomarle el relevo. Que mira tú que ha preparado una generación de políticos que da la talla, que están jóvenes todavía, pero que están preparados, que están dispuestos además.
Llegará el momento y solo Jaime Nebot sabrá cuándo finalmente decidirá lo que vaya a decidir. Mientras tanto, aquí seguimos pendientes. Mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador, nos acompañará. Se me ha ido el cassette, luego les cuento.